¿Qué nos puedes contar sobre el caso Dani Alves? Un primer resumen, una primera muestra. Coméntanos, somos todos oídos, compañeros. Bueno, pues yo como otros penalistas me sorprendí cuando oí la noticia por primera vez de que la juez de instrucción competente había decretado la prisión provisional. Por supuesto, sin conocer todos los detalles, porque cada día pues se han ido filtrando, ¿no? Información nueva que, bueno, pues vamos conociendo poco a poco qué es lo que contienen las actuaciones. Yo no tengo el expediente, claro, son lo primero que tiene que decir un abogado cuando le pregunta, pero si eso fuera así, si nada más que pudiéramos hablar, los casos en los que estuviéramos personados, pues ni los abogados, los juristas en general, ni los periodistas, pues, ni nadie podría hablar, ¿no? De un caso. Entonces, por la información que yo tengo, me sorprendió que se dictase el auto de prisión provisional, no porque yo dudara que había unos indicios para demostrar que hay unos hechos graves y que conllevan una pena alta de prisión del artículo 179 del Código Penal, ahora de 4 a 12 años, ¿no? De prisión. Me sorprendió porque yo pensé, vamos a ver, el auto de la juez se basa sobre todo en el riesgo de fuga, ¿no? Claro, el riesgo de fuga, cada juez de instrucción, pues lo interpreta de una forma, ¿no? Hay una apreciación, pues, subjetiva. Yo voy a poner un ejemplo de un cliente que tuve no hace mucho tiempo, de unos hechos que ocurrieron hace unos 4 años, y ese cliente aún no ha ingresado en prisión y estaba primero procesado, después acusado y después condenado a 20 años de prisión. Y está en libertad. No ha estado ni siquiera privado de libertad en los calabozos de la policía. Porque yo la acompañé a declarar, le aconsejé que no declarase, se acogiera a su derecho a no declarar, y después pues declaró allí sí, en el juzgado, ¿no? Con la debida preparación previa y con una fianza de 3.000 euros está en libertad. Y es cierto que no vive en el extranjero, no es extranjero, es español, vive en una ciudad española, pero lo que se le impuso y sigue cumpliendo es la presentación a pujas cada 15 días. Entonces, a mí me sorprendió porque como el auto se basa sobre todo, pues, aparte de la gravedad de los hechos y la gravedad de la pena que se impondría en su día, si hay una sentencia condenatoria, ¿no? En el riesgo de fuga, yo en algunos vídeos, ¿no? Que seguramente tú has visto, Miguel, o habéis visto muchos de los compañeros que me estáis siguiendo ahora, en TikTok, digo varias cosas, ¿no? Pero una de las que digo es, vamos a ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta la situación personal, el entorno familiar, económico, de la persona sobre la que se puede acordar o no la prisión provisional. Eso es muy importante, ¿no? Independientemente de los indicios que haya, ¿no? Para esos hechos graves que se han denunciado y por lo que está ya siendo investigado. Entonces, si él no tiene antecedentes, que entiendo que no, porque si no, pues lo hubiéramos sabido, ¿no? Si no tiene antecedentes ni en España, ni en su país, ni en otro país, ¿no? En segundo lugar, tiene una profesión, ¿no? Muy conocida, ¿no? Como deportista. Tiene, por supuesto, en este caso, pues una situación económica holgada. Tiene su familia, ¿eh? Y el que esté jugando ahora en México, un equipo de México, que acaba, según he oído, de rescindir el contrato, y el que sea nacional brasileño, yo entiendo que eso no debe discriminar a ningún ciudadano. Y no lo digo solamente en el caso de Dani Alves. Eh, Respecto a lo que se dice el auto, según se ha filtrado, no sé si lo dice así exactamente o no, pero han dicho los medios, de que no hay en vigor un tratado de extradición entre Brasil y España, no es cierto porque sí está en vigor. Lo único que ocurre, claro, es que la constitución brasileña pues prohíbe que los nacionales, es decir, los ciudadanos que tengan nacionalidad brasileña, pues sean extraditados a otro país, ¿no? Pero bueno, como se había dicho que no existía tratado, sí existe, está en vigor, pero con esa, desde luego, circunstancia que es determinante. Pero vamos a ver, tiene que haber, entiendo yo, ¿no? Para que un juez acuerde de prisión provisional y entienda que hay riesgo de fuga, algo más que el que en el país del que es nacional esa persona investigada, pues se vaya a permitir extraditar o no extraditar a un nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque si él ha tenido, vamos a decir, esa mala suerte de esas circunstancias, ello no debe de privarle de libertad, ¿no? Por el derecho fundamental a la libertad y, por supuesto, el derecho a la presunción de inocencia, porque él sigue negando que haya agredido sexualmente a esta chica. Entrando ya en las distintas versiones que se han dado, que es cierto y habría que ver
pues sí, hubiera sido conveniente que no declarase en la policía, en los Mossos, que no declarase en el juzgado si estaba acordado el secreto de las actuaciones, porque entonces pues ya la fiscal desde luego pues tenía más información, ¿no?, que él, y por supuesto la abogada de la acusación en particular por lo que le hubiese dicho en este caso defendida, ¿no?, la presunta víctima. Pero independientemente de eso, hombre, es importante también tener en cuenta la otra circunstancia para entender que no hay riesgo de fuga. Se dice, no, es que no ha venido a España a declarar voluntariamente ante los Mossos. Es que ha venido porque falleció su suegra, creo que fue en Tenerife el entierro, ¿no? Y después vino para... No, que yo sepa, ha ido a Barcelona porque había unas conversaciones previas entre su abogada y los Mossos, y entonces se le requirió, se le aconsejó a su abogada que viniese cuanto antes, y él fue voluntariamente. Ya después fue detenido, pero fue detenido allí, ¿no? Entiendo, la comisaría de los Mossos. Bueno, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, yo lo que he criticado, ¿no?, en algunas intervenciones mías, como he dicho en vídeos, en TikTok y en otras redes que he publicado, es que por esa circunstancia, ¿no?, de Dani Alves, de ser brasileño, tener nacionalidad brasileña y estar, o estaba hasta hace poco jugando en un equipo en México, pero ese día todavía no se le había rescindido el contrato. Yo entiendo que por eso a una persona que no tiene antecedentes, que tiene domicilio conocido, por supuesto, en el país donde vivía, en México, en España entiendo que también tiene algún inmueble, se le podría haber impuesto otras medidas menos lesivas, como hubiera sido pues el que se le hubiera retirado, en este caso, el pasaporte para que no pudiera viajar, pues, o si hace falta, pues el DNI, o que se le prohibiera salir de España. En segundo lugar, que se presentara a diario en el juzgado, que se le impusiera una fianza, pero con la presentación a hasta a diario, yo, aunque se ha comentado por ahí, creo que no, fue un argumento de la abogada, con todo el respeto, ¿no?, de la acusación particular, que con el dinero que tiene, pues que podía coger un jet. Bueno, yo entiendo que los que viajan en un jet privado también, por supuesto, pues tienen que hacerlo a través de los aeropuertos y unos controles, ¿no? Pero bueno, ya entiendo yo que se encargaría, ¿no?, pues los mozos o la policía de tener cierta vigilancia para que eso no ocurriera. Yo entiendo que al no haberlo conocido él, y he puesto ante un ejemplo incluso de un caso de asesinato donde yo llevo la defensa, que está en libertad, ¿no? Por muy grave que sean los hechos, pues como se descarta desde luego el riesgo de destrucción de pruebas y también el que hubiera una reiteración delictiva, y sobre todo respecto a la víctima, pues yo creo que fundamentalmente por el derecho a la libertad, el derecho a la presunción de inocencia, pero por supuesto también porque la prisión provisional, ¿no?, es una pena anticipada y debe ser una medida excepcional. Entiendo que, aunque esté fundamentado el auto, yo creo que, bueno, bien su abogada actual o en colaboración con el nuevo abogado, nuevo compañero penalista que he oído que lo va a defender, ¿no? Entiendo que es el señor Martel, ¿no? O bien el señor Martel, nada más, creo que tiene buenos argumentos para un recurso de apelación ante la audiencia provincial. Bueno, pues me ha parecido interesante, ¿no? Sino interesantísimo esa postura porque, bueno, en los medios pues ya se le está dando casi por culpable y cómo se le va a dejar libertad. Mire usted, que las garantías procesales penales están para algo y puede que existan otras medidas menos lesivas para una persona que la prisión provisional, ¿no? Como tú bien has dicho, la retirada del pasaporte, comparecencia pudasta. A mí me parece muy interesante y también